En el nombre de Jesús y por intercesión de María Santísima, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Nuevo Milenio, el informativo de María Visión. Hoy es martes 18 de diciembre del año 2012. Hoy es martes de entrevista. Tengo muchísimo gusto de recibir en Nuevo Milenio a Laura Hernández Muñoz. Ella nació aquí en Jalisco, en Tamazula de Gordiana. Es hija de alteños, es decir, de los Altos de Jalisco, para quienes nos ven en otros países. Ellos, su familia, le transmitió los valores de la fe y es una persona muy comprometida con el desarrollo cultural de su ciudad, de su estado y de su país, de nuestro país, México. Desde muy chiquita le gusta escribir, destacó en la actividad literaria y pues su tema favorito es la historia, que la llevaron a su vocación, que es de escritora e investigadora. Ella considera que el estudio de los hechos y personajes que conformaron la formación de nuestra historia es muy importante, porque al saber dónde y cómo se gestó, podemos entender mejor este presente que vivimos ahora. Ella es autora de muchísimos libros, entre ellos Entre Nosotras, Quiero Platicar Contigo, Escribir a Oscuras, Navegantes y Sirenas, Fénix, Chata Quintana, Temperamento Hecho Arte, Donde la Nostalgia Inventa el Recuerdo, La Transubstanciación del Vino a la Luz, sí. Camino a la Independencia, Guadalajara en el siglo XVIII, El Amo Torres, Hidalgo en Guadalajara, Pedro Moreno, El Héroe del Fuerte del Sombrero, etc. Y vamos a platicar de esta obra de Laura, que pues yo ya me la eché, ya la leí, que es una maravilla de obra, que es exactamente sobre los cristeros. Me gustó mucho la frescura de este libro, porque ella cuenta la historia cristera a partir de conversaciones con su abuelo, que no es una ficción, es un hecho real. Vamos a platicar con ella de este libro, que viene a sumar a todo lo que hemos estado sabiendo en los últimos años sobre la cristiada, que estuvo durante tanto tiempo oculta. ¿No es cierto, Laura? Así es, fue una historia que nos negaron. Que nos negaron, ¿verdad? Dime una cosa, ¿cuánto tiempo te tardaste en escribir este libro? Mira, yo lo comencé a escribir a los 12 años de edad. Interrogando a tu abuelo, ¿no? Interrogando a mi abuelo, precisamente. Sí. Bueno, yo creo que antes, porque en el libro pongo que ya como a los 9 años, que era cuando ya entendía, me comenzó a contar, pero ya a los 12, cuando ya me sentía escritora, porque ya decía, bueno, ya podía, en los cuadernos de raya, y después mi papá me regaló, bueno, no lo regaló, me prestaba su máquina Remington de escribir, y me regalaba el papel copia, que era un papel delgadito, papel como tipo papel cebolla. Yo ahí escribía mis obras. Entonces ahí comencé a escribir lo que veía en la casa de Totonilco, lo que me contaba mi abuelo, pero esos papeles fueron quedando en el olvido. O sea, estudié mi carrera, salí fuera del país a doctorarme, regreso, me caso y entra pues un tiempo en que me dedico más al periodismo y a escribir teatro. Y hace poco, te lo voy a ser sincera, Isabel, en enero, hurgando entre papeles viejos, sale el folder. Que tú habías escrito. Que yo había escrito desde los 12 años. Me siento, no me paro hasta que lo termino, y digo, esto es un libro. ¿Tú transcribiste en este libro lo que tú estabas escribiendo? Sí, desde entonces? Desde entonces, y aparte, mi abuelo me hacía tarea, a ver, aquí están esos papeles, ponte a pasarlos. Entonces yo a veces decía, ya estoy cansada. No, para que veas, aquí te los dejo. Entonces yo los dejaba, y yo siempre fui muy curiosa de guardar papelitos, o sea, recortes de periódicos y todo, siempre me gustó, pero esto, como mi abuelo no me los soltaba, así como decirte, llévatelos, yo los pasé. Y lo que hice, ahora que ya escribí el libro, fue buscar el sustento histórico que avalara estas conversaciones de mi abuelo. O sea, sí está hecho de una manera, ¿qué te puedo decir? Muy coloquial, sí, muy amena, pero tiene un sustento histórico fuerte. Pero como está el diálogo muy sencillo, entonces no lo sientes que estás asimilando temas, sobre todo fechas y sucesos históricos. Entonces tú tienes, estamos viendo en este libro una conversación fresca, una conversación
de un hombre que vivió la cristiada. Así es. Y que pues realmente muy reciente, ¿no? Porque, ¿qué sería? En los años 50 que tú... Yo comencé a platicar con mi abuelo, sí, como a mitades de los años 50. Sí, yo le calculo que estuve platicando con él hasta el 69 que murió. Y él tenía todo súper fresco. ¿Él era cristero? Él fue cristero. Mi abuelo fue de los cristeros que apoyaron la causa con dinero, con avíos que le llamaban antes. Y mi tío, su primo hermano, mi tío Miguel Hernández, ese sí fue general cristero de los meros buenos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Para mí, el que me hablara de mi abuelo era compararlo con los héroes griegos, ¿no? Para mí, de la mitología griega, porque un hombre que se subía a caballo y luchaba, realmente con pocas armas. Porque mi abuelo, él sí le tocó algunas batallas, pero el que anduvo a caballo y anduvo por toda la zona fue Miguel Hernández. Y ellos conocieron a los mártires, conocieron a Anacleto, por ejemplo. Exactamente, tenían, mira, mi abuelo y mi abuela Cecilia, cuando venían a Guadalajara, todo era secreto, tú lo sabes, que todo era en secreto, pero se entrevistaban, o sea, conversaban con ellos, sobre todo para que les dieran indicaciones de qué hacer las cosas. Sí, ¿verdad? Porque la liga era la que regía todas las actividades cristeras, exactamente. ¿No? Anacleto, cuando fundó la liga y fundó la ACJM, la Asociación Católica de Juventud Mexicana, él tenía muy claro que no era las armas ni la violencia. Él creía ciertamente que si se daba una presión social pacífica, el gobierno lo iba a comprender. Es el principio del boicot, ese fue el principio del boicot, del famoso, la liga puso el famoso boicot, que consistía en que el católico comprara lo menos posible, o sea, nomás lo indispensable, se quitara todo el superfluo, y eso provocó que se tambaleara la economía mexicana. Luego había otro que a mí me encantaba, que eran las chicas más guapas de la sociedad, se ponían de vestido negro y se iban a la puerta de donde había saraos, que eran como los bailes, conciertos, ballets o lo que hubiera, y le preguntan al que iba entrando, ¿no eres católico y no estás de luto? Entonces, las personas pues se daban la media vuelta y se iban, entonces les decían la langosta negra. A estas chicas tan bellas, tan guapas, les decían la langosta negra. Vamos a estar viendo, estamos viendo fotos ahí, si tú ves algo que ahí quieras. Está Cedillo. ¿Quién es Cedillo? Cedillo. El padre Pro. Y aquí está Miguel Pro, que lo están fusilando. El anterior era Cedillo, que era muy cercano. Aquí están en un templo, ahí de la Ciudad de México, donde así era. Y aquí están, mira, los cristeros preparándose, eso creo que es en Aguascalientes. Aguascalientes y Zacatecas fueron muy activos. Pero tú te tienes la historia al dedillo, hasta las fotos reconoces. No, bueno, ¿cómo no voy a saber? Sí, crecí con eso. Mira, esto eran las familias. Las Juanas de Arco, Las Juanas, sí, las brigadas, las BB. Ajá. Las brigadas Santa Juana de Arco, bueno, la estacionista Palomar, acuérdate que era una de las mujeres más valiosas. Aquí están ellos. Yo le preguntaba a mi abuela, que acaba casi de morir, porque le decía, oye, bueno, la primera esposa de mi abuelita fue creo Juana. Que este es Victoriano Ramírez, porque yo tengo fotos de él, pero un poquito más lejos, pero creo que él era muy guapo, era un alteño guapísimo. Y fuertote. Era guapo, era inteligente. Si le ves su rostro, puedes leer algo en él. Tenía una mirada fuerte, pícara, labio grueso, pero era muy bien parecido. Oye, Laura, de todos los personajes que hemos conocido, además, bueno, mucho gracias a la película Cristiada, bendita película, ¿cuál es tu personaje favorito? Ay, el niño. El niño. José. Sí. Sánchez del Río. Te voy a ser sincera, porque yo me identificaba mucho con él. Si lo leíste en mi libro, sí. Cuando mi abuelo me platicó toda la historia de José Sánchez del Río, no, yo quería ser santa. No, yo quería ser santa y quería ser mártir. Entonces, como estaba también en el Colegio de las Mercedarias, donde se inculcaban mucho las misiones y Santa Teresita y todo eso, no, a mí me entró una espiritualidad y casi estados beatíficos, porque yo decía, qué facilito es irte al cielo, te dan 3 balazos y te vas. O sea, como de niños, y aparte, sí, ¿verdad? Porque ese valor. Los cristeros en esa época decían, no, este momento está muy fácil. Es el boleto más fácil para llegar al cielo. Para llegar al cielo. No, sí. Y te soy sincera, ese niño a mí me sorprende esa madurez para afrontar el martirio.
Oye, un niño de 12 años que le estén rebanando las plantas de los pies, que lo van a caminar, no fueron 100, 200 metros, fue más de 1 kilómetro lo que hicieron caminar por piedras. Pobrecito, para que la piedra, y aparte lo iban con la punta de la bayoneta lo iban apuñalando, lo iban picando. Entonces tú dime, ¿qué niño de 12 años como yo cuando estoy hoy? No, pero además desde antes, eso? Laura, el hecho de que él se sintiera profundamente ofendido porque habían entrado los gallos al templo, ¿no? ¿A qué tal y cuando les Sí, y bueno, él se siente profundamente ofendido porque están profanando su templo y se echa el plato a los gallos, ¿no? Y para el general Picasso fue espantoso para él. Te digo, en el aspecto, ¿qué te puedo decir? Emocional y espiritual, José Sánchez del Río. Pero como tipazo, Enrique Gorostieta. ¿La película de Cristiada lo retrata realmente? Mira, en ciertos aspectos sí lo retrata, sobre todo en el amor por su esposa y su familia. En su capacidad como general tenía educación marcial, o sea, él había sido gran militar, ¿no? Hijo también de militar. O sea que Enrique no era un advenedizo, era un hombre que había estado con Victoriano Huerta. Pero tuvo después, cuando la cuestión carrancista, tuvo que huir a los Estados Unidos. Él duró mucho tiempo allá con su familia en Estados Unidos. Cuando él regresa, pasa por Monterrey, porque su esposa era, creo que era regiomontana, Talita, y se viene a la Ciudad de México y ahí pone una fábrica. Él ya estaba retirado, era un hombre burgués, era un hombre que no tenía necesidad ninguna. Aparte, mira. Ahí está para que vayas viendo las imágenes. Ahí está. Ay, sí. José Sánchez del Río. El beato José Sánchez. Pero yo te soy sincera, es que este ejemplo, ahí está la familia, es Anaclet, María del Río. Sí, la familia es María del Río. Fíjate que los papás de José también fueron ejemplares. Ver que tu hijo lo están martirizando y decirle, hijo, resiste. Ay, no, uno de madres, y ahora cuando le duele a un hijo la muela, ahí andas queriendo rápido curándolo. Y ahora que ver que tu hijo todavía grite cuando le dicen, ¿quieres decirle algo a tus padres? Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Qué bárbaro. No, maravilloso. Y volviendo a Enrique Gorostieta, yo te digo una cosa, Isabel, este señor no se le ha reconocido lo suficiente, porque él sabía lo que sacrificaba su vida, su patrimonio, la tranquilidad de su familia, un todo, cuando se va a la lucha. Aparte, cuando él agarra a los ejércitos cristeros, no había nada más que eran es increíble gavillas. Cómo él logra aglutinar todo un ejército porque en todo tenía el país, la capacidad, ¿no? Qué bárbaro. Tenía la capacidad, y aparte la gente comprometida que había con la causa, entendieron, excepto Victoriano Ramírez, mi querido 14, que era bien rejergo. Cuéntanos del 14, Laura, por favor, porque me encanta ese personaje. A mí también me encanta Victoriano Ramírez. Mira, Victoriano Ramírez era, como buen alteño, un hombre muy independiente. Y él hacía su guerra a su manera. Había una cosa que se utilizaba tanto por federales como por cristeros, porque aquí hay que decir las cosas con la verdad, que se llamaba la famosa cooperación. Y pues era cooperación a fuerzas, como dicen, copelas o cuello, ¿verdad? Entonces llegaban los federales, pobre gente, de sus haciendas, sus casitas, pues lo poquito que tenían, se los tenían que dar para comer, porque tenían que comer también los cristeros. Y llegaban los federales y a todo el que había ayudado a los cristeros, lo ahorcaban. Pero entonces los famosos préstamos forzosos, que tanto eran de un lado como de otro, el 14 pues necesitaba a su gente darle armas, darles guaraches, darles por lo menos algo con qué caminar, caballos. Entonces llegaba con los hacendados y pedía el préstamo forzoso. Cuando entra Enrique Gorostieta, lo primero que le dice, Victoriano, deja esas cosas en paz. Queremos hacer un ejército digno de Cristo. Un ejército que sí, vamos a luchar, vamos a matar, porque pues estamos en guerra. Pero vamos a evitar las violaciones, los robos y los préstamos forzosos. Pone unas reglas estrictas de moral dentro de la soldadesca. Victoriano, dicen, te digo, que él no quiso obedecer en el sentido de los préstamos forzosos, no de que era violador ni no, para nada. Él decía, miren, a mí, cuando se acabe esto, yo me voy para mi rancho y dejo la cosa en paz. Tan es así que lo quisieron sobornar. Y pero dijo, no, yo estoy aquí luchando por una creencia. Pero cuando se termine esto, yo agarro mis triques y me voy a mi rancho a seguir
allá labrando y con mis caballos y mis gallinas y mis puercos. Pero resulta que hubo por ahí algunas cosas que hizo mal, se quejaron. Navarrete, que después se hizo jesuita y escribió muchísimos libros, Heriberto Navarrete, se quejan y sucede, Isabel, el famoso 16 de abril de 1929, cuando venía Victoriano a apoyar para la batalla del 17 de abril en Tepatitlán, la famosa batalla donde nosotros le dimos, acabamos con el gobierno. Ahí pusimos al gobierno de rodillas. Los cristeros ganamos. Pero de nada nos sirvió. ¿Pero qué? De nada nos sirvió. ¿Por qué? Porque mientras estaban luchando todos ellos, los obispos ya estaban en San Antonio con Dwight Morrow, que aquí podríamos hablar largo y tendido sobre el papel que hizo este plenipotenciario norteamericano. En San Antonio hasta engancharon los vagones del tren para hablar los dos obispos con... Que eso sale en la película. Eso sale con la... Exactamente. Para arreglar todo. ¿Por qué Morrow tenía tanta prisa de arreglarlo? Por la cuestión del petróleo. Como ya Álvaro Obregón, con los famosos tratados de Bucareli, les había regalado nuestro petróleo a los gringos, y disculpen a la gente que le moleste, pero fue la verdad, dejó que los norteamericanos entraran, lo que no hubiera hecho Porfirio Díaz. Porfirio Díaz nunca permitió que los norteamericanos se apoderaran de nuestro petróleo. Tenía ingleses, franceses y creo que hasta italianos, pero gringos no los dejó entrar. Entonces era un coraje de los gringos que cuando está Álvaro Obregón, negocian con él los famosos tratados de Bucareli, que cuando entran en 1924, Plutarco Elías Calles los quiere quitar, pero ya no puede, donde en estos tratados se conservaban todos los derechos de los norteamericanos para seguir explotando nuestro subsuelo. Y de ahí para adelante yo me he preguntado, y bueno, como niña me preguntaba, bueno, ¿por qué nosotros no hacemos coches, no hacemos nada en México, pudiendo hacerlo todo? Armamos. Pero no teníamos, pero en aquel tiempo no teníamos fábrica no fabricábamos vagones de tren, aviones, nada. Entonces, como iba, dejo la pregunta en el aire, ¿quieren saber? Investiguen los tratados de Bucareli. Dice la doctora Lorena Hernández, te felicita y dice, ¿cómo hacer para transmitir la vida de los cristeros a las nuevas generaciones? Mira, yo lo primero que considero, Lorena, es que la demos a conocer. Si nosotros damos a conocer esta historia de una manera objetiva, no estoy aquí haciendo juicios de ninguna de las dos partes, no vamos a juzgar al gobierno, no vamos a juzgar a la iglesia. Creo que lo que tenemos que rescatar es el valor, esa fe que hacía que ellos, los cristeros, murieran gritando ¡Viva Cristo Rey! Yo creo que lo que podemos hacerlo, y lo dije en el TEC de Monterrey cuando estuve con los chicos, con 300 muchachos de la prepa del TEC, porque ahí pusieron el libro de lectura obligatorio, libro. Qué padre, qué bonito. Y los muchachos me preguntaban lo mismo, ¿por qué nosotros no podemos tener esta fe? Y yo no me le contesté, pregúntaselo a tus padres. La fe que no se inculca en familia... Y desde chiquitos, desde el chiquitos, nacimiento. Sí pueden lograrla si ellos se ponen a pedirlo. La fe es un don que viene de arriba, que viene de Dios. Pero si un joven la pide con fuerza y investiga y se acerca a estos ejemplos, puede lograrlo. Pero yo también les digo a los padres de familia, ¿por qué se han olvidado de educar a sus hijos en la fe? Porque eso a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué si el 90% de los mexicanos en la época cristera eran católicos, la siguiente generación se sentía profundamente orgullosa de sus padres? Claro. Porque la siguiente empezó a diluirse. Acuérdate que en el 1936 con Lázaro Cárdenas se metió la educación socialista. Que fue cuando vino la segunda cristiada con Lauro Rocha. Cuando metieron a mi abuelo a la cárcel. Cuando metieron a tu abuelo a la cárcel y a muchos también de mis parientes, a eso los mataron. O sea, todos los cristeros entre 1929 y 1942 los asesinaron, los cazaron como conejos. Fue una gran mentira la famosa amnistía. Los traicionaron. Bueno, fue una traición porque Pascual Ortiz Rubio había dicho que se les iba a respetar. Mentiras, sabíamos que ellos, los cristeros, si lees en mi libro, uno de ellos dice, sé que vamos como animales al matadero. Lo sabían que iban a matarlos, que el gobierno no iba a dejar a nadie en Ahora es impresionante que cuando los obispos piden a todos los cristeros que depongan las armas, obedecen.
Esa es una de las cosas que a mí esta más familia, me ha impresionado. Mira, esa Enrique Gorosieta. La anterior familia yo la uso a mucho. ver, ponla la anterior Kenia. fotografía. Sí. Esta. Cuando yo comienzo mis pláticas con los jóvenes, les pongo a estas jovencitas y les digo, observa a estas jóvenes y a este niño. ¿Qué tienen diferente a ti? La época y la circunstancia. ¿Qué harías tú en este momento? ¿Te sientes, eres católica? ¿Qué harías tú si en este momento sucediera lo mismo? ¿Qué haríamos? Pues a muchos no les importaría. Claro. No les importa, bueno, pues que cierren los templos, pues que los cierren. Que no puedo ir a comulgar, pues no me importa no ir a comulgar, ¿no? Porque no tenemos esa fe arraigada, pero más que nada, Isabel, esa creencia viva, ese amor que nace de dentro, esa alegría que sientes al orar. Sentirte que cuando entras a una iglesia está él y ella esperándote. Está ese Dios que te ama y siente y deposita dentro de ti, porque Él está dentro de ti. O sea, todo el mundo queremos buscar a Dios afuera y no es cierto. Dios está dentro. Por eso tenemos esa capacidad de admiración cuando vemos la naturaleza, porque simplemente Él se manifiesta como ese amante maravilloso que te está esperando con los brazos abiertos y te da su amor y te dice, aquí estoy, ámame. ¿Y qué hacemos los demás? Pues somos esas personas, pues... indiferentes. Indiferentes, que dices, ay no, mañana quizás. Entonces ese amor que podríamos sentirlo en toda la plenitud, en toda esa fuerza física, porque el amor de Dios no se siente de una manera como alitas de mariposa, no. Se siente con esa fuerza física que te conmueve internamente, hace que tu corazón vibre, late, y más que nada, sientes una gran alegría de decir, soy amada por Dios. Claro. Y eso es lo que se nos ha olvidado transmitir. Es lo que no tiene. Dar ejemplo, Isabel. Dar ejemplo. Dar ejemplo, porque el transmitir es decir, hijo, ve a misa esto. No, no, no. Que tu hijo te vea que realmente en tu comportamiento, en tu actuación de vida, vives como cristiana. Recuerda el ejemplo. Recuerda las palabras de los primeros cristianos. Míralos, cómo se aman. Si ven el ejemplo en los padres, que no son unas personas practicantes, que en su casa no haya una sola imagen, porque no va con la decoración. Porque ahora como todo es minimalista, claro, van a poner una figura o un cuadro religioso, pero sí es artístico. Sí. Pero esos cuadros, ¿qué te dicen? No te dicen nada, porque son... Sí, el Sagrado Corazón, Nuestra Señora de Guadalupe. Esa tradición que tenemos, esos sagrados de corazones tan maravillosos, que los vimos desde que abrimos los ojos y que pasaron de generación en generación, pero ahora no, están pasados de moda. No, eso ya ese Sagrado Corazón... Y ahora con esta insidia que están recibiendo las familias mexicanas de eliminar las imágenes de las casas, ¿no? Porque sí, porque dicen que son ídolos. Pero como yo les digo, a ver, ustedes dicen que son ídolos, bueno, pero ¿de qué manera podemos transmitir a un ser humano que vive de lo que ve? Primero, bueno, refuerza tu fe y después elimina todo cuando hayas logrado introducir en tu corazón la imagen que tú tienes de Dios. Claro. Entonces, los cristeros, ellos amaban a Dios. ¿Cómo dar la vida por un escapulario? No me digas tú que si ahora alguien se te enfrenta, Isabel, ¿cómo responderías? Allá respondían, no me importa, mátame. Sí, además había cuestiones tan arbitrarias como el hecho de que si traías una medallita, vámonos, te lo arrancaban y a la cárcel o te fusilaban o te mandaban a las Islas Marías, ¿no? Exactamente. Que eso pasaba. Entonces, pero las muchachas decían, me pongo mi medalla, me pongo mi crucifijo, no me importa, sabían a lo que estaba exponiéndose. No, muchas eran violadas. Sí. No, pues tú recuerda a todas estas muchachas que se metieron de las brigadas, Jovita, esa chaparrita maravillosa que ojalá... Mira, Secretaría de Cultura sacó un libro muy lindo sobre Jovita, esta cristera que andaba ya por las sierras de Tonila, por esas sierras de allá de Colima. Interesantísima esta mujer. Y en mi libro platico que cuando se la llevaron a la Zora Cárdenas, estoy hablando ya del 30 y tantos, dijo, y esta, bueno, disculpen la mala palabra, esta madrecita pues, sí, ¿es la que daba tanta guerra? Y le contestó, sí, no era yo, era todos los que me apoyaban, que están arriba, en el cielo. No, pues traía un ejército, porque les daba una guerra espantosa y no podían con ella, hasta que ella tuvo que entregarse. ¿La mataron? No.
se entregó porque realmente ya no tenía gente, ya no los podía alimentar, ya no les podía dar armas, y ya se habían hecho los arreglos. Tuvo que entregarse, pero no la mataron. Oye, ¿tú conociste para tu libro, has entrevistado cristeros, o sea, todavía gente que sobreviviera a la cristiada? Sí, mira, estuve aquí en mi libro tengo al señor Pérez Zacarías, que él tenía 9 años de edad. Es una persona bellísima, es un hombre que si tú lo ves todavía entero, alto, muy guapo. Y él me platicó lo que él vio a los 9 años de edad de la cristiana. Él tiene actualmente 92 años. ¿Y qué vio? Vio exactamente la batalla de Tepatitlán. Él decía que eran tantos los cadáveres que había una troquita que antes era de los refresqueros del señor Padilla cuando comenzaba a vender sus refrescos de cola, que ahí cargaban los cadáveres, sobre todo de los federales, y los acarreaban hasta cerca del río. Entonces los apilaron y les prendieron fuego para evitar las enfermedades. Decían que el aceite que despide el cuerpo, podríamos decir como la manteca que despide los cadáveres, corrió hasta el río. Qué horror. Y quedaron muchísimas huellas en todo Tepatitlán, porque todas las fachadas, sobre todo de la calle principal donde está el Templo del Señor de la Misericordia, pues todas balaceadas. En la casa, por ejemplo, de mis parientes los Muñoz, pues ahí arriba estuvieron, todos los cristeros se pusieron arriba en las azoteas. Por eso cuando entraron los de avanzada de los federales, ya regresaron y dijeron, no hay nadie, está el pueblo vacío. Más que la gente. Estaban en las azoteas. Estaban en las azoteas, que a la hora que entraron, los dejaron entrar. Ya que estaban dentro del pueblo, pues nomás se asomaron y los cazaron y los dejaron. Alguna vez escuché un comentario de mi papá que no sé si sea real, pero tú me dirás, que la táctica del general Gorostieta, que era tan inteligente, fue copiada por los chinos. ¿Sí? Yo no sé. ¿De las paredes? Sí. Sí, exactamente. Mira, esto después, sobre todo en la guerra de, ¿cómo se llama?, que tuvieron ellos en la época de Mao Zedong y todo ello. Exacto. Fue precisamente horadaban las paredes. O sea, cuando llegaban a la entrada del pueblo, pues ya los federales estaban adentro esperándolos. Todo lo que hacían ellos, rompían una pared y por dentro de las casas se metían. Y salían atrás de los federales y los copaban por detrás y por delante. Sí, y esa táctica, de acuerdo con lo que mi papá me platicaba, fue copiada después por los chinos, que fue creada por el general Gorostieta. Exactamente. Oye, y luego hace poquito salió una carta de la familia de Gorostieta, de un hijo de Gorostieta, contando que la mamá estuvo escondida 4 años. 4 años. Sí, el que lo platica es el nieto. Y viene aquí en mi libro. Así. ¿Sí la leíste? Está, mira, a ver. Está en la parte de amero atrás, donde habla. Es que tienes una cronología al final, sí, o antes de la cronología. Después. Después. A ver, aquí está lo de Gorostieta, el manifiesto de Gorostieta, que es maravilloso. Y antes del manifiesto está la del nieto, donde él está justificando lo que su abuelo hizo. Está en la página... Que es después del manifiesto de Gorostieta. Aquí dice, réplica a la última carta del general Gorostieta, Velarde, en memoria de mis abuelos, por Eduardo Pérez Gorostieta. El nieto, es hijo el nieto de una de las hijas. Y aquí en esta carta, él va explicando ¿cómo se llama? ¿Por qué su abuelo escribió esta carta? En la página, acá adelante, aparece la carta sola, cuando le escribe Gorostieta, unos días antes de los famosos arreglos y de su muerte. Pero Gorostieta ya sabía de los arreglos y se enojó muchísimo. No. A su lugarteniente, que se llamaba Manuel, le dijo, nos venden, Manuelito, nos venden. Él estaba y les escribió a los obispos esa maravillosa carta, que si tú quieres leerla, Isabel, está, ahorita te lo digo en qué página. Aquí está. ¿Qué página es? En la página, es esta. En la página 155. La 155, ahí dice. A ver, la voy a leer, Ahí les va. Nuestro movimiento aquí. Es una carta fechada el 16 de mayo de 1929, ya a punto de concretarse los arreglos, desde el campamento El Triunfo, ubicado en el estado de Jalisco. Y dice así: nuestro movimiento ha tomado tal fuerza y el gobierno está tan de capa caída que ya andan haciendo esfuerzos para localizar a las familias de los que andamos en el campo, a fin de ver si de esa manera logran reducirnos, ya que no lo pueden hacer por medio de las armas. Creo de mi deber hacer del conocimiento de ustedes que vamos a sufrir en los próximos meses la más dura prueba de toda esta epopeya.
Tenemos que hacer frente a una agudísima crisis que señalará nuestro triunfo o nuestra derrota, y se hace necesario que todos pongamos a contribución el mayor esfuerzo y aprontemos mayor ayuda. Hoy he escrito a la señora, ¿quién es la señora? A su esposa, a Talita. Recomendándole te ayude a fin de que estés perfectamente escondida y rogándole que nadie que no sea ella o Andrés tu hermano sepan dónde te encuentras ni hablen contigo. Este deseo que sea como te digo, no hagas excepción ni con los míos, ni con los tuyos, ni con persona alguna. Mantente animosa, fíjate que lo que yo ando haciendo es un deber sagrado y convéncete de ello al considerar los millones de gentes que están rezando por mí y por mi causa. No flaquees por nada, no confundas los triunfos efímeros con los definitivos y fíjate en que la causa que defiendo es la del honor y la justicia y que esto es independiente del resultado final. ¡Qué bárbaro! Sí. Yo comprendo que será una nueva prueba para ti, pero confío en tu fortaleza de espíritu y abnegación para el sufrimiento, para que la soportes y con ello corones la obra de amor y dulzura con que has sabido hacerme tuyo en lo absoluto. Creo firmemente que esto no ha de durar mucho y que pronto podremos reunirnos para siempre y entonces verás lo que en mí ha logrado tu conducta. Tú, por razón natural, vivirás más que yo y acuérdate de lo que ahora te digo. Con mi esfuerzo, sea cual fuera el resultado práctico de esta lucha, ya he logrado un verdadero nombre para nuestros hijos. La postdata concluía con la siguiente sentencia. Sigue al pie de la letra lo que se refiere a tu reclusión. Que Dios te bendiga, Enrique. Tiene 3 frases maravillosas esta carta. ¿Qué, una llamada telefónica? Ah, que tengo una llamada acá. A ver. Alma Margarita Guillén. No, esta no es, perdón, acá están. Alejandra Landa, y pide ovación por la familia Landa Hernández y por todas sus intenciones. Oración. María Teresa Vargas, ella tiene 85 años y su papá fue cristero y a su familia la perseguían inclusive hasta 1930, sí, en la segunda cristiada. Manuel González de Guadalajara, la fe se está perdiendo por la poca inculcación de los padres a sus hijos, o sea, no está inculcada la fe. Y por otra parte por el clero, porque los sacerdotes de antaño eran verdaderos santos, entregados con pasión a Cristo y defendían la verdad de Cristo, y eso se ha perdido en la iglesia que somos. Todos como buena parte del Creador. ¿Dónde puedo conseguir el libro? En Gonville. En Gonville, en la librería. ¿Y en México y en otros lugares? No, apenas está, digo, como me lancé aquí en Guadalajara, toda la producción del libro la agarró Gonville y dijo, es mía. Bueno, ¿y Gonville no lo puede mandar? Yo creo que sí. Mira, o sea, se pide por internet. Yo creo que si se pide por internet, Gonville lo puede llevar a... Ya ves que tienen muchísimas partes de la República. Este libro está extraordinario. O sea, la lucha cristera es un momento histórico muy complicado de comprender. Y este libro tiene la cualidad de hacernos claro qué fue lo que sucedió. Tiene los personajes clave de esta cruenta, espantosa guerra que llevó al cielo a millones de mexicanos. Y que, pues yo sí quiero decirles, y por cierto, el cardenal Sandoval me lo acaba de decir, nuestra tierra mexicana está regada con sangre de mártires, y no solamente en Jalisco, en todo el territorio nacional. Exacto. Eso sí hay que decirlo muy claro, sí. Porque fue Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, parte de Sonora, parte de Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y un poco de Tabasco. Y Distrito Federal. Bueno, Distrito Federal, el centro de eso ahí Distrito Federal. Era, diremos, el corazón. Bueno, el corazón realmente estuvo aquí en Guadalajara, porque aquí estaba la liga. Pero como allá, que las familias estaban unidas, ¿no? El otro día entrevistamos a una señora que su papá fue el dirigente cristero en Mixcoac. Ah, qué bien. Y ella nos cuenta que la familia de él estaba acá en Guadalajara y huyendo del fusilamiento que le avisó la policía, o sea, la policía lo previno, mi libro, lo previno, le dijo, vete porque te van a fusilar. Él se vino a Guadalajara y ya de aquí pudo estar escondido porque pues como que Guadalajara y el Distrito Federal, las familias... hemos estado interconectadas. Interconectados muchísimo, porque mucha gente de Guadalajara, de Jalisco, vivía en el Distrito Federal. Las familias se casaban. Y se casaban y se iban o se regresaban. O sea, es como, pues como juntas, pues.
Son dos ciudades totalmente unidas, que ¿no? tienen exactamente un factor común que era la fe y las familias. Por eso cuando doy mis pláticas siempre pongo la foto que tuviste de esta familia campesina y luego una de una familia acomodada que no, pensaban, no, es que nomás los campesinos fueron cristeros. No, no, familias acomodadas que perdieron todo lo que tenían por la fe, por defender su fe. O sea, que esto se dio en el ser humano, no en la clase social. Es que además, Laura, fueron actos de heroísmo que no lo... Mira, desde la señora que escondía sacerdotes en la casa, la que escondía ornamentos sagrados. Exacto. Los mataban horrible. Y los tenían escondidos, sabían a lo que se estaban exponiendo. Exacto. Las que permitían las clases particulares Sí. en sus casas, las que sí se decían misa. Catecismo. El catecismo, las confesiones y demás, todo oculto y además con el miedo de que un vecino te fuera a delatar, Sí, porque sí. eso pasó mucho también, Sí. desgraciadamente. O sea, hubo actos de heroísmo, los prestanombres para que no les quitaran a la iglesia Exacto. sus posesiones. O sea, una cantidad de cosas. O aquellas que se disfrazaban para llevar al parque. Para llevar las parque. armas. Oye, esas mujeres que en el famoso chomite, que era como un corsé, les ponían todas las armas. Imagínate, Lo que era pura pesaban. pólvora, ¿no? Y era pura pólvora. Una caída podían explotar. Las Juanas de Arco. Las Juanas de Arco, esas maravillosas. Y unas que ni siquiera estaban en las brigadas, sino que eran de los mismos pueblos y iban de un pueblo a otro, donde sabían que estaban los cristeros, llevarles comida cuando estaban escondidos. Y además las Juanas de Arco no eran solamente mujeres del pueblo, eran señoras de la alta sociedad mexicana que estaban metidas en el movimiento y hasta pues las más pobrecitas. Es lo que ¿no? yo te dije, no era la clase social, era el mexicano que creía en que la libertad de creencia y de práctica es un deber sagrado. Pues ojalá que poco a poco vaya saliendo cada vez más. Tú has hecho una obra maravillosa, Laura. Gracias. Ojalá que mucha gente que recuerde la epopeya cristera en sus familias, pues lo saque a la luz, lo platique para que pueda darse a conocer. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho de los cristeros es este juramento de silencio para no delatar, que sigue vigente, ¿no? Que ha seguido vigente y que mucha gente no cuenta por este juramento de silencio. Mira, ¿sabes qué, Isabel? Yo lo comparo como cuando en la familia hay un secreto de familia que te dicen, esto se queda en casa. Sí, nadie lo puede saber. Y porque sabes que dañarías al padre o a la madre, en este caso, a nuestra madre Santa Iglesia. A la iglesia. Que te soy sincera, nuestra iglesia como institución es divina. Está hecha de humanos, o sea, ¿qué le podemos pedir si los humanos son proclives a sus debilidades? O sea, sí, como si, pero tienen la obligación de ser santo. Le digo, pero qué difícil es ser santo. Dime tú. ¿Cómo no? Si se puede llegar a ser santo fácil. Solamente, te estoy sincera, estos grandes mujeres, hombres y niñas que vivieron en esa época. Pero yo reconsidero que no hay que dejarle todo el trabajo a la institución de la iglesia. No, pues somos nosotros. Somos nosotros. O sea, no tenemos que buscar a que el sacerdote nos dé ejemplo. Cada militante de la Iglesia Católica debemos dar un ejemplo. Bueno, eso fue lo que hizo la Liga. Exactamente. O sea, la Liga Defensora de la Libertad Religiosa estaba conformada por laicos. Exacto. No había, porque no se podía estaba meter la la iglesia, jerarquía. ¿No? Porque acuérdate que Pío XI prohibió, eso me gustaría que quedara muy claro. Hay dos mitos muy grandes en la cristiada. Que Calle cerró las iglesias, no las cerró Calle, las cerraron los mismos obispos. Los obispos. Precisamente para presionar al gobierno para que derogara las leyes, que acuérdate que son los artículos 3, 24, 130, son los más fuertes. También hay que aclarar mucho sobre lo que es educación laica y lo que es la educación en contra de la religión, porque todo el mundo dice, es que laico significa que no hay una instrucción religiosa, pero acá lo que pasó fue que se prohibió a los religiosos, que eran los únicos capacitados para dar instrucción, a instruir, por el peligro que tenían de que dieran instrucción religiosa. Pero se estaba, por ejemplo, si los padres de familia, ahorita si a un padre de familia le dices, oye, ¿no le vas a dar a tu hijo eso? Se levantan, hacen manifestaciones, pancartas y un escandalazo. En aquella época se dijo, entonces la única manera de nosotros de hacer ese escándalo, entre comillas, fue un boicot silencioso, un boicot tranquilo, pero ni así pudimos convencer a Plutarco Elías Calles. Él siguió con No modificó. Nada, no modificó. Bueno, al no se contrario. modificó nada ¿hasta qué año? Hasta 86 hasta con casi los 90, con Salinas. Sí,
Pero ¿no? fíjate, cosa curiosa. Aquí en mi libro digo, retrato el famoso desayuno que dio Pascual Ortiz Rubio a los masones. Y me duele mucho la frase que dice, queridos hermanos, el gobierno triunfó sin conceder nada. Qué pena. Híjoles, no. Eso a mí me dolió mucho. ¿Cómo es posible? Y pensé yo, cuando me dicen los jóvenes, oiga, pero no se logró nada, ¿cómo que no? A ver, joven, ¿tú por qué puedes ir a misa ahora actualmente? Porque 80,000 muertos te compraron una libertad. Claro. A ver, tenemos otras llamadas porque ya el tiempo se nos terminó. Ay, qué es lástima. Increíble lo rápido que se va. Elba López de Guadalajara, a la señora te felicita. Mi abuelo en tiempo de los cristeros tuvo muchas vivencias arriesgadas y fue un hombre muy fuerte y él huyó a Guadalajara. Su libro, ¿con qué nombre se pide y autora? Pues aquí está. ¿Cristeros? Aquí el libro se llama Cristeros, Realidad y Mitos y la autora, tenemos aquí, me da mucho gusto, es Laura Hernández Muñoz. Cristeros, Realidad y Mitos. Bueno, ya ver, aquí Georgina Barba, es tu prima. Dice, hola prima, Sí. Te felicito por tu libro. Quiero que sepas que el niño mártir José Sánchez del Río es tío abuelo de mi esposo. Muchas felicidades y pides y dicen el nombre del libro. Lo repito, Cristeros, Realidad y Mitos. Y Catalina Gutiérrez, ¿dónde puede conseguir el libro? El libro está en las librerías Gonville. Si está en otros lugares de la República, se pueden meter a la página web de la librería Gonville y no estoy segura, pero yo creo que lo pueden pedir por internet y pagarlo por internet. ¿Algo que quieras decir, Laura? Pues yo me gustaría mucho decirles a los jóvenes o a las personas que estén escuchando que ya es tiempo que volvamos a dar testimonio. Que ya nos quedemos esos católicos Tibiotes. así apáticos, Sí. amorfos, tranquilinos. No. Qué hermoso es ser católico, qué hermoso es vivir nuestra religión y lo más maravilloso, tener la conciencia de que hay un Dios que te ama y te apoya, te ayuda y sales adelante. Sí, es cierto. Y recordarles a todos que hay que investigar, hay que estudiar. Estos años de la cristiada, tanto de la primera como de la segunda cristiada, cada vez está surgiendo más información. Hay libros en las familias que también se pueden consultar, o sea, como para juntar una biblioteca y tener todo lo que hay. Hay correspondencias que se pueden consultar también y que se conozca cada vez más, que no se pierda. Llega ya la quinta generación después de la Guerra Cristera y tiene que seguir pues siendo un ejemplo lo que vivieron nuestros antepasados, que fueron tan valientes y tan fuertes. Valientes y tan congruentes. Tan congruentes. Pues ya nos vamos, Laura. Te agradezco Isabel, muchísimo. igualmente. Gracias, felicidades por tu libro. Gracias. Vas a ver que va ¿Cuántos tiraron? 1000 ejemplares. Uy, se van a acabar bien rápido. Algo muy importante. Les quiero decir una cosita. Yo salgo ya de vacaciones. Mañana ya me voy a México. Ya me va a extrañar Paquito horrible. Pobrecito, ya está llorando. Bueno, entonces, pero de mañana al viernes, en esta hora de Nuevo Milenio, verán una historia extraída de la realidad de muchos niños en Latinoamérica para la Navidad. Es un tiempo idóneo para hacer conciencia de ello. Se llama Navidad con Ángel y es un trabajo precioso que hizo nuestro compañero de máster, Poncho, que ahí está, sale Ariel. A ver, pues retrátame a Ariel para que lo vean de estrella de la historia. ¿Y de qué sales? ¿De bueno o de malo, Ariel? De malo. Bueno, muchos de nuestros compañeros de María Visión, muchos salen en esta historia, que pues se va a transmitir en 3 capítulos en este horario de Nuevo Milenio, así que no se la vayan a perder, está padre. ¿Quién sabe? Isra, mi editor, también sale. ¿Quién más sale? A ver. El otro Isra también. ¿Quién más? Hugo Jurado, Lupita. O sea, toda la gente que ustedes no ven al aire, todos los que están detrás de cámara y en otros departamentos del canal, bueno, pues todos aparecen en esta película que se llama Navidad con Ángel, que es creación de nuestro compañero de máster, Poncho.
Así que no se la vayan a perder. Y bueno, pues nos vemos con el favor de Dios. Ahí me echan la bendición, me persinan. Ya, Paquito me está persinando. Regresamos en la semana después del 6 de enero. Los voy a extrañar. Igualmente, Isabel, te voy a extrañar. Pues que les vaya muy bien, que Dios me los bendiga. Con el favor de Dios nos vemos a principio del año que entra, ¿eh? No se va a acabar el mundo, no se preocupen. Exactamente.